¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo. Una vez más, aquí en el programa se instala un asunto que estuvo presente hace algunas semanas. Es aquella cuestión vinculada a la crisis de convivencia. Si efectivamente vamos rumbo a esa polarización indeseada, porque hubo algunos episodios que marcan una vez más cierto grado de confrontación entre grupos importantes, sindicatos y en este caso ahora lo novedoso, los integrantes del movimiento Un Solo Uruguay. Pero además, en el predebate que se armó aquí en Todas las Voces, había otras señales que ya no tienen que ver tanto con Uruguay, sino con la región. Hoy clasificó Argentina, hay muchos que están contentos, otros no tanto, y allí se plantea también una divergencia. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces asociar que hay aspectos históricos que marcarían una fraternidad con la República Argentina? Vamos a hablar de eso en todo caso, si me permiten, apenas unos minutos, pero me gustaría detenerme en el aspecto central, y es, efectivamente estamos polarizando por distintas vías a esta sociedad. Nos acompañan hoy como invitados Fernando Cicero, es del gremio de los metalúrgicos, que estará con nosotros en esta edición de Todas las Voces. También Alejo Umpierres, diputado del Partido Nacional, y Eduardo Ameglio, el doctor Ameglio, profesor de Derecho Laboral. Muchas gracias por la presencia a todos ustedes. Me vengo un ratito con el panel, porque estábamos con Conrado, Mónica, con Óscar Andrade y hoy con Paula Escorza. ¿Cómo te va, Paula? Muy bien, por suerte. Paula Escorza, periodista de El Observador, que hoy nos acompaña. Viviana Ruggero está disfrutando de sus vacaciones. Estábamos comentando aquí esta cuestión de la República Argentina. Andrade, eras el único hoy en un grupo importante que hinchaba por Argentina. Tuve una experiencia en el Mundial de Sudáfrica todavía peor, porque trabajamos con unos 300 argentinos en el proceso de la desulfurizadora que hincharon por Uruguay de punta a punta el Mundial. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando se y el trata día al que revés? pierde Argentina 4-0 con Alemania, se festejó más que un triunfo. Vos hoy uruguayo querías que en la ganara hora. Argentina. Cualquier sudamericano, cualquier Cualquier latinoamericano. sudamericano. Me dio tristeza Perú, quiero Sí, que pase claro. Colombia, Claro. o sea... ¿Y ahí cómo te fue mal? O sea, todo el mundo quería lo contrario. tenemos con Argentina un Qué tremendo, elemento ¿no? que es terrible. ¿A vos ¿no? qué te pasa, Paula, con eso? Yo hincho por Argentina, siempre tengo gente muy querida en Argentina, tenemos una cercanía, Bueno, claro. es inevitable, somos... Pero me reconoces pasa- que hay una amplia mayoría. Total, que me está- pasa en cada ámbito en el que estoy cada vez que digo que hincho por Argentina. La futbolera. En Botero. las redes se da furor contra Argentina. Tremendo, tremendo, tremendo. Estaban ahí esperando con la cañita voladora. Se ve que este panel es muy representativo. No, sí. Yo desde niña Ah. siempre hinché por Argentina, adoro a los argentinos, no me gusta cuando se habla mal de los porteños. Entiendo que algunas críticas son fundadas, pero por unos pocos no quiere decir. Claro. Es un país que adoro. Bueno, acá me Buenos doy cuenta, Aires en no hay mi cassette, casa. no hay cassette. Acá no hay cassette. Dicen los que les dicta el corazón y la conciencia. Conrado, para vos también es lo mismo, ¿no? A mí exactamente lo mismo, pero además lo conté en alguna ocasión. Yo estaba en el cilindro en el partido del año 78, cuando la mayoría de los que están acá no habían nacido. Y dice Mónica que ella estaba en la escuela, pero... No, pero yo estaba en digo- el cilindro, estaba en el liceo ya. Estaba- Pero estaba en el pero cilindro, sí, en el partido- 78. En el partido de Argentina con Holanda, la final, yo grité los goles de Kempes y miré alrededor y nadie. O sea, en el año 78 Mirá vos, ya claro. había... Y es más, muchos años después, asistiendo a algún espectáculo así, en donde participaba Argentina, encontré que había cambiado el ambiente y yo lo atribuí a que la introducción de la televisión color en el Uruguay había traído esos programas del fútbol argentino que hacían que los Claro. niños se pusieran Ahora, la camiseta de Boca y de River. Alejo es un historiador. Alejo, acá también usted la tiene clarísima toda la vida. Hay un asunto en el que seguramente habrá una discrepancia entre blancos, pero con Argentina en estas circunstancias, sin dudas. Sí, sin duda. Pero yo siento lo mismo que el panel. O sea, hay una cantidad de uruguayos que yo me atrevo a decir que es de un ángulo emocional y que muchas veces nos comportamos como el enano llorón ante el hermano más grande que tenemos que pelear porque Gardel sea nuestro, que el de defender el dulce de leche, a Leguizamo y defender como siempre cuesta y la Tenemos eso, comparsita, el y la complejo- comparsita, y el la complejo comparsita. del petiso. Y es Leguizamo. realmente, entonces eso Leguizamo igual que Eddie y Luisito, ¿no? Claro, Sí, sí, ¿no? exacto. Y la comparsita y todo eso pelear, porque la imagen de Argentina en el mundo es mucho más potente que la nuestra y nos sentimos a veces disminuidos. Claro. Y no me duele decir que fue fruto de un proceso intelectual, porque cuando yo era un niño, y en el 78 era un niño, Lo tenía 13 sabía, años, lo sabía. cuando la pelota de Resenbrink pegó en el palo en el minuto 89, yo me agarré la cabeza
lamentando que no fuera gol de Holanda. Entonces, eso fue tenía 13 años, y en el interior, en Lascano, en el Uruguay profundo. Así que el resto es todo un proceso intelectual que creo que lo tenemos que hacer, porque los vínculos de la historia, desde el lenguaje, la cultura, el uruguayo cuando transita el camino del éxito cruza el charco y es donde más reconocimiento logra. Lo más hermoso para un uruguayo es ir a un estadio argentino y sentir que un jugador uruguayo juega bien y le gritan uruguayo. Bien, vamos al tema de esta noche que nos convoca, pero no quiero dejar afuera ni a Amelio ni a Cicero. Amelio, hinchaba por... Disfruté de cómo sufrió Argentina. Es una variante interesante. Disfruté de cómo... pero al final quería que ganara. Quería que ganara. Bueno, ¿y Cicero? No, yo miré el partido, la verdad, como fútbol nada más, no por hinchar por ninguno de los dos, me gustaban los dos. La verdad, el fútbol de Nigeria es muy bueno. Sí. Y claro, y Argentina son nuestros vecinos. Bueno, ni que hablar. Vamos a este informe disparador del tema que nos convoca para hoy. A ver, director. En los últimos días hubo 2 episodios muy particulares en 2 estaciones de servicio. Uno de los casos terminó con 4 personas condenadas por cometer un delito. A mediados de junio, en Santa Clara de Olimar, una asamblea del gremio de metalúrgicos, gremio al que pertenecen los trabajadores, por un despido en la estación de esa localidad, terminó en un incidente con vecinos de la zona. Hace pocos días se conoció que 4 empleados de una estación de servicio fueron condenados por la justicia por agredir a un compañero de trabajo afrodescendiente. La fiscal del caso relata que el hombre agredido, que además padece un grado de discapacidad, fue inmovilizado y agredido por su color de piel. El sindicato metalúrgico relaciona ambos episodios y sostiene que hay una organización a la cual vincula al Partido Nacional y al movimiento de autoconvocados. Bueno, vinculación entre el Partido Nacional y el movimiento de los autoconvocados. Esto me lo dijo Ana Silva en la mañana del Espectador hace algunas horas. Llamó muchísimo la atención. Hubo reacciones, ya las vamos a estar compartiendo. Sobre este incidente, Paula, en El Observador, en la edición de hoy, hubo como un matiz, una variante importante. Sí, hablaron los involucrados, hablaron las personas que estuvieron... El presunto agresor y el presunto agredido. Bueno, ellos no hablan de agresión. Hablan de un juego. Hablan de un juego, hablan de algo, de una relación que ellos tienen que es de esa manera, lo cual llama muchísimo la atención. En una situación en la que hay violencia, hay humillación, hay destrato. Así lo entendió la justicia también, y por eso es que si bien se logró el acuerdo de que no hubiera prisión, sí tienen una libertad vigilada por entre 4 y 6 meses. Lo del juego, la verdad es que ellos lo hablan de esa manera, pero no hay forma de entender una cosa tan violenta como un juego. Una persona que es humillada, además una persona que tiene una incapacidad intelectual realmente es llamativo. Es llamativo. Tengo el audio de Ana Silva, lo voy a compartir en minutos, pero veía a Mónica ya como en un estado de malestar, molestia, Mónica, por esto. Sí, porque no puede haber juego en ese tipo de juego medio bruto que uno puede pensar, bueno, entre hombres eso se da cuando hay una persona que tiene una condición que le da desventajas frente al otro. Ese tipo de juegos quizá que son un poquito brutos, que puede darse entre hombres, todo lo que sea, le quita la condición de tal cuando uno de ellos tiene una desventaja intelectual. Pero entonces, además es sobre el agredido, justamente. Claro, el agredido es el claro, que tiene la justamente es el agredido, o sea... el agredido eso se cae solo, ¿no? Esa justificación. Vamos a seguramente hacer algunos otros comentarios de este hecho puntual, pero después me quiero detener como en una cuestión de fondo con esta afirmación de Ana Silva. Óscar, ¿es frecuente este tipo de bromas? No, dos cosas. A ver, el primero es lo puntual, ¿no? No admite dos situaciones sobre este tema de la agresión, rechazo, ¿no? Lo puntual. Lo otro, lo general. Tenemos una sociedad acostumbrada a agredir. O sea, desde niño nos reímos del mellado, nos reímos del cojo, nos reímos del sordo, nos reímos del ciego, con las cosas más crueles, y lo asumimos como natural, ¿no? Formas de educar, de tenerle miedo al enfermito, no te acerques. El bullying cuando no se sabía que se llamaba así. No es hace 50 años, es hace 20 años atrás, o sea, tenemos una sociedad que discrimina brutalmente a las personas en situación de discapacidad. Tenemos una sociedad que cualquier dato que coloquemos arriba de la mesa, desde el punto de vista de la pobreza, del desempleo, coloca las condiciones por su en una condición desfavorable. O sea, no nos agotemos en esta situación respecto a lo puntual de la estación de servicio, claro. ¿No? Es bastante más general y más duro, si no pareciera
como que tenemos una sociedad superada y el problema de la estación de servicio, ¿no? Bueno, voy a ir con Leticia Fernández Feijóo, a la que quiero saludar con mucho gusto esta noche. Tenemos un sondeo ya planteado para que opinen nuestros televidentes. Tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Si estos enfrentamientos no indican un estado de polarización totalmente indeseado. Leti, voy contigo, ¿cómo te va? Daniel, muy buenas noches y buenas noches también a todos ustedes en sus casas. Y como bien decís, damos inicio a la comunicación con ustedes. Recuerden que pueden votar durante todo el programa y les voy a presentar la pregunta, el sondeo de la noche de hoy. ¿Cree que el enfrentamiento entre Un Solo Uruguay y el sindicato metalúrgico es síntoma de una sociedad polarizada? Y hasta ahora tenemos un 71% que ha votado por sí, un 20% que ha votado por no y un 9% que aún no sabe. Recuerden que pueden votar durante toda la noche y dejarnos su opinión con el hashtag Opino en TLB. Bien, a ver si, director, tenemos lo que decía la dirigenta del gremio de los metalúrgicos, Ana Silva. Primero, me quedó pendiente si querías hacer algún aporte. No, yo creo que efectivamente digamos, estamos en un periodo en que la convivencia se ha ido complicando. Creo que hay voces que lo señalan en diversas esferas. El último caso que tenemos es el intendente Martínez, a quien, previendo tener una reunión con el sindicato, ayer cuando llegó, tenía ocupado el escritorio, dijo, me tiene harto la tiene podrido. Bueno, sí, está bien, digo, no estaba citándolo, pero lo tiene podrido y a la mayoría de los ciudadanos no tiene podrido las patotas. Son dos cosas en distintas. sus diversas manifestaciones. No, son dos cosas. A ver, una cosa la situación que se dio, acá parecen entreveradas, ¿no? La situación que se dio con un hecho de violencia hacia una persona en situación de discapacidad y además con componentes de discriminación étnica. Otra cosa que no tiene nada que ver es que haya trabajadores que hayan denunciado condiciones de trabajo deplorables, que estuvieron demostradas, que pidieron implementos de seguridad a los que no se les dieron, que despiden al delegado sindical después de 4 años de trabajo, que no hay un solo fundamento y que cuando hace una asamblea aparece una patota contra esa asamblea sindical que es legítima, ¿no? Comparar los dos hechos me parece que es una barbaridad, ¿no? O sea, son dos cosas absolutamente diferentes. Y después algunos pronunciamientos públicos que son vergonzosos, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo? Como el del senador Silva, ¿no? Que sale a decir en Twitter, Sebastián da Silva. ¿no? Seguro, sale a decir en Twitter, mira, por fin la cultura del trabajo, cuando en realidad lo que estaban haciendo es defendiendo a un compañero de trabajo, todos los trabajadores de la estación de servicio, que había sido despedido y que la empresa no solamente no recibe a los delegados del sindicato, sino que además desoye la recomendación del Ministerio de Trabajo. La dirigente de los metalúrgicos, Ana Silva, se encargó de trazar un punto o 2 puntos y trazó la línea de conexión entre estos dos hechos. Esto me decía en la mañana del Espectador la dirigente Ana Silva. Hay una clara relación en estos hechos que la verdad se salen de lo normal, de la rutina cotidiana, tanto los hechos que se dieron en Santa Clara de Olimar, como los hechos que hoy están planteando acá, que nos llaman mucho la atención. Nosotros repudiamos la actitud de dichos trabajadores, retiramos el respaldo de ser así, pero sabemos que hay una clara organización por detrás de todo esto, vinculación directa con el Partido Nacional y con los propios autoconvocados. Vinculación directa con el Partido Nacional y los autoconvocados. El movimiento Un Solo Uruguay se ha pronunciado a propósito de esto. Sí, emitieron un comunicado en el que obviamente repudian las palabras de Ana Silva, porque además ella no logró explicar cuál sería la vinculación ni los fundamentos de eso. Además, en el comunicado de Un Solo Uruguay, ellos dicen que la acusan de desprestigiar el movimiento y que a su vez se reservan el derecho de tomar acciones legales si es que ella no se retracta de sus palabras. Ajá. Ahora, me dejás, Daniel, porque mira lo que dice el comunicado. Dice, repudia las acusaciones realizadas quien vinculó a integrantes del movimiento con el hecho ocurrido. Es obvio que hubo integrantes del movimiento vinculados al hecho ocurrido en Santa Clara de Olimar, ¿no? Es obvio. O sea, lo reconocieron públicamente. Otra cosa es que lo hayan hecho en nombre del movimiento, pero que representantes del movimiento en 33, quien fue orador en la proclama en Florida, que llegó a decir cosas tales como hasta los animales en este país tienen más derechos que la gente de bien, ¿no? Vea Sarabia, es integrante de Un Solo Uruguay. Este es el comunicado de Un Solo Uruguay. Está Fernando Cicero de UNMRA. ¿Ustedes ratifican lo que dijo Ana Silva? Sí, claro. No es que no hay forma de decir que no. Una cuestión es decir,
El movimiento Un Solo Uruguay resolvió en una asamblea ir a desalojar a los trabajadores que estaban haciendo una asamblea. No resolvió eso. Un grupo de productores rurales que estaban reunidos organizando los cortes de ruta que se llevaron adelante el 11 y 12 de junio, al enterarse de la situación en la estación de servicio, estaban todos reunidos discutiendo el tema del corte de ruta que iba a ser un movimiento Un Solo Uruguay, y decidieron ir movilizarse, el propio Vera Sanabria lo dijo públicamente, a través del grupo de WhatsApp de Un Solo Uruguay, del movimiento, convocó a las 6 de la tarde a ir a la estación de servicio. Eso lo dijo Vera Sanabria. ¿Y el Partido Nacional dónde encaja en esto? Habían dentro de las personas que se movilizaron, los productores rurales que se movilizaron a la puerta de la estación, se identificaron como integrantes del Partido Nacional. Están los audios que ellos mismos diciendo, acá manda el Partido Nacional. Cuando los delegados de la UNRWA, Ana Silva entre ellos, pidieron para hablar con el alcalde, si el alcalde se acercaba y explicaba la situación que los trabajadores desconocían, los delegados que venían de Montevideo, de que estaba el RAID, conversaban y buscaban la manera de desalojar la estación, de dejar libre el camino. Y se le dijo que a él lo puso el Partido Nacional, al alcalde, y que ellos ahí eran los que mandaban. Ellos mismos, los que estaban en la puerta, se identificaron como integrantes del Partido Nacional. Bien, quiero después con el doctor Ameglio describir exactamente lo que a juicio del doctor Ameglio sucedió en la estación de servicio de Santa Clara. Pero antes, por una alusión partidaria, Alejo. Y dame el tiempo de los dos. Algo que te pido, porque hablaron dos personas, digamos, sobre el mismo tema, doble tiempo. Primera cosa, es lamentable ver este tipo de nivel de argumentaciones. Es la paranoia política llevada a la cúspide. Acá la izquierda tiene una costumbre histórica, y cuando hablo de la izquierda hablo naturalmente del movimiento sindical y de su brazo político, el Frente Amplio, y no al revés, digo simplemente esto por procesos históricos que se conformaron, tiene una teoría conspirativa de la historia y de la acción política. Y ella obviamente lo traslada a todos los demás. Y como aquella vieja frase de que el ladrón cree que todos son de la misma condición, como la izquierda se ha dedicado a mediatizar los movimientos sociales, a manipularlos, a manejarlos, a dirigirlos, a orquestarlos, cree que todos los demás partidos hacen exactamente lo mismo que la izquierda uruguaya. El Partido Nacional es sumamente respetuoso de las organizaciones sociales y la independencia de los movimientos sociales. No milita ni trabaja el Partido Nacional en ninguna organización, ni incide en ninguna de ellas para transformarla en una herramienta política de una estrategia a largo o mediano plazo. Falta acá que debería estar en todo caso alguien del movimiento Un Solo Uruguay, porque obviamente yo no voy a responder por ello, no me corresponde. Lo que sí puedo decir que yo, desde mi rol partidario como presidente de la Comisión de Ganadería, viví todo el proceso del surgimiento de Un Solo Uruguay y no tuve ningún momento, ninguna participación que no fuera simplemente como uruguayo, que fui el día de la proclama de Durazno, que fue el único acto en el cual participé, y he mantenido lo que entiendo que debe ser nada más que una distancia discreta y acorde. Eso en el plano general. Y después el plano particular creo que hay que contar la historia, porque yo para venir hoy acá también pregunté qué pasaba allá. ¿Y sabe qué? Tengo tres versiones coincidentes. Ni el sindicalista, ni en Santa Clara, ni el sindicalista es querido, ni el patrón es querido. Es casi una unanimidad en los juicios que levanté de tres personas diferentes. El Partido Nacional no tuvo nada que ver en la localidad y su alcalde no participó para nada en el movimiento ni en la movida. Podrán haber habido adherentes, votantes, como pueden haber habido muchos que ni siquiera tampoco eran, porque allí lo que había ese día, y no fue, y es mentira lo que dice Abdala en la Comisión de Trabajo, allí no hubo una asamblea de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, hubo una ocupación que es violatoria del derecho de propiedad y no es una extensión del derecho de huelga que no está reconocido ni por la OIT ni por nadie. Pero no? eso no, la ocupación de las plantas. Sí. Bueno, es parte del ejercicio de derecho de huelga. Termino la parte que digo. Por favor, redondeo lo que estoy diciendo, simplemente lo que se vivió allí fue una situación de la gente que había ido a una fiesta, no fueron productores rurales, era un raíz hípico que estaba toda la población en general, no solo de Santa Clara de Olimar, sino todo el entorno de todas las poblaciones vecinas, y cuando llegó el final de la jornada iban a retornar luego del raíz de sus pueblos, se encontraron que cuando iban a cargar combustible la estación estaba ocupada. Y estaba ocupada porque estaba atravesado un cartel a lo ancho y habían vehículos prohibiendo el acceso a la posibilidad de tomar acceder al combustible. Esa es la realidad. El derecho de propiedad. Por favor, vamos a ordenarnos porque si no. Termino simplemente. El abuso de prepotencia que se está dando, que lo vivió el intendente Martínez, que pasó con trabajadores en un frigorífico en Salto, y estas situaciones puntuales, porque después vino una marcha para democratizar Santa Clara el viernes pasado, donde concurrieron 5 ómnibus del movimiento sindical,
en una clara actitud provocativa, que creo que eso marca una inflexión de inmadurez del movimiento sindical. Podía haberse sucedido allí una desgracia que estaríamos lamentando todos los uruguayos. Bien, te agradezco los primeros comentarios, pero además has dicho una cosa importante. Los integrantes de Un Solo Uruguay estaban convocados. De hecho, tenemos la permanente teleaudiencia de algunos de sus integrantes. Y en un caso realmente nos costaba pensar que para venir aquí tenía que transitar la persona que estaba designada algo así como 500 kilómetros. Pero están abiertos los micrófonos porque de eso se trata todas las voces. Ameglio, ¿podemos contextualizar desde el punto de vista del derecho penal o laboral lo que sucedió exactamente allí? Daniel, yo no conozco muy bien los detalles, simplemente voy a partir por mi experiencia de cuando la UNRWA hace una ocupación o un piquete. Y lo califico, no entro en los detalles de este episodio. Eso, un piquete o una ocupación, es una medida ilegal, ilícita. No lo digo yo, lo dicen todos los jueces, que cuando los trabajadores que quieren trabajar y no pueden trabajar porque le ocupa a la minoría el lugar de trabajo, son los jueces, fíjese la paradoja esta, son medidas de trabajadores entre trabajadores. Para que usted le desocupen la estación de servicio o le desocupen una fábrica, usted le tiene que pedir a los trabajadores que quieren trabajar que le desocupen, que vayan a un juzgado, ni un juzgado laboral, a un juzgado civil, por los juzgados laborales dicen que no son competentes en conflictos colectivos de trabajo, sino que son en conflictos individuales, y usted tiene que levantar las firmas de los trabajadores que quieren trabajar para levantar, para que un juez le diga, sí señor, es una medida ilegal. Todos los jueces, todos los tribunales han dicho que la ocupación y el piquete son medidas ilegales. Sí, ilegal son las condiciones en las que estaban los trabajadores. A mí me extraña que Alejo hable de lo de Salto. 6 meses sin cobrar que uno trabajó de Salto. O sea, lo primero que tiene que decir, bueno, ¿cómo puede ser que un empresario tenga 6 meses a los trabajadores pagándoles mal y tarde? Porque parece que se dio por sí, inventaron un conflicto. Eso no pasó. Las condiciones de trabajo de esta estación de servicio no le preocupan a Alejo Pierre. O sea, la condición de que no tenían techo, no tenían ropa de trabajo, de que apenas eligen... mis palabras. No, pero no lo escuché. Yo, no me preocupa, no. Pero no lo escuché, no lo escuché. Mirá, que hay un exceso. Apenas eligen un delegado sindical y le reclama, ahí pasó a ser mala gente. Es lo que dice Bea Sarabia. Escuchemos la nota. Dice, era un buen muchacho. Ahora miren, se metió de sindicalista y empezó a reclamar. ¿Qué entró a reclamar? Ropa. Ropa porque estaban trabajando bajo la lluvia. ¿Qué les hacen hacer? Trabaja a estación de servicio y los tiempos libres tienen que ir al fondo a trabajar a la veterinaria. ¿No? Es como acá, los camarógrafos trabajen de camarógrafo, tiempo libre anda a picar una pared. ¿No? Esas eran las condiciones de trabajo. Eso eran los reclamos ante el ministerio. Cuando empezó a reclamar, lo suspendieron, lo mandaron al seguro paro. ¿No? Sin más. Negociaron, discutieron la posibilidad de alternarse al seguro paro, justo al delegado del sindicato al seguro de paro. No hubo un solo trabajador, me extraña que no sepa el asesor jurídico, que quisiera acción de amparo, porque estaban todos en la asamblea. No fue este el caso. No hubo un solo trabajador queriendo trabajar. Lo que fueron de afuera del centro de trabajo a quebrar una medida sindical. Eso es una afrenta en este país. Sí. Primero, cuando la UNRWA no tiene problema, ha ocupado los lugares de trabajo. Víspera del aniversario de la huelga general, el movimiento sindical defiende la ocupación de los lugares de trabajo, y si fuéramos a ocupar un lugar de trabajo no tenemos ningún problema en decir que vamos a ocupar. Ameglio ha sido abogado, asesor de varias empresas que hemos ocupado y que hemos, a través de la negociación colectiva, llegado a determinados acuerdos. En este caso, la totalidad de los trabajadores está afiliado, no hubo una ocupación, no se fue a hacer una ocupación, se fue a hacer una asamblea. El dueño de la estación de servicio apareció con una escribana a cerrar la estación. Producto de que cerró la estación, los trabajadores se quedaron al costado, esperando a ver si abría o no abría, porque si abría y no estaban, tal vez hasta los sancionaban. No es así. Sí, a ver, y en el momento, después que se fue la escribana, que se tomó los totalizadores, los surtidores, que se midieron los pozos de combustible que hay, vino un conocido del dueño con una moto a querer cargar combustible, y cuando fue a cargar combustible no fue que se le prohibió cargar. Los delegados le dijeron, si hay un acta que tiene los números de cuánto tiene en cada pozo, trae a la escribana y decirle que vas a empezar a vender combustible, que vas a volver a abrir la estación,
para que no nos digan que nosotros, mientras que estuvimos en la estación de la Asamblea, nosotros fuimos los que despachamos combustible. Un apunte de Amelio y luego voy con... Vuelvo a abstraerme del caso en concreto que no lo conozco. Más ingredientes sobre la ocupación y el piquete. ¿Saben por qué los jueces también dicen que son ilegales? Porque la ocupación y el piquete implica violencia. En muchos casos violencia física, la mayoría de los casos que estamos acostumbrados últimamente, y siempre violencia moral, porque nadie le va a decir, se va a correr para que la gente vaya y ocupe un lugar de trabajo. Y es más, la OIT, en la queja que plantearon las organizaciones empresariales, marca que es cierto, como dice Oscar, que dice... que admite la ocupación pacífica, lo cual es digamos, una falacia. Que es parte del ejercicio del derecho de huelga. Es una falacia, es prácticamente una falacia. Pero dice, a renglón seguido, dice, la ocupación debe permitir el ingreso de los trabajadores que quieren trabajar. Como se permitió en Santa Clara. Y el ingreso de los dirigentes, de los dueños de la empresa, se permitió en Santa para Clara. que entren. No se le impidió el ingreso ni a los trabajadores ni a los dueños de Santa Clara. Y el que dice algo distinto es que no conoce lo que pasó ahí. No conozco el caso, estoy hablando en teoría. Yo me pregunto, ¿cuánto de esto vuelve al origen que pretendió tener el programa en su inicio? Y es la polarización. Porque aquí, lo dijo Connie, aludiendo a palabras del intendente Martínez, lo señalaba Mónica también, acá hay gente que está muy podrida, por ejemplo, de estas tensiones, Conrado. Lo que pasa es que las tensiones surgen de la actitud frente al diálogo interno en una empresa, en una organización. Ya todos vimos, porque digo, uno escucha la versión de Disney World, que es la de Oscar. No lo echaron al delegado. En donde en Salto, es un invento. En donde en Salto, lo vimos todos, una señora discute durante 10 minutos con un representante que dice ser presidente de la central sindical en aquel departamento y le dice, yo lo que quiero es trabajar. Pero ese tema ya lo tratamos. Pues yo sé que lo tratamos. Echaron al delegado sindical por reclamarle para que esa señora cobrara en fecha. Eso es lo que reclamó el delegado sindical, que esa señora cobrara en fecha. Yo lo que estoy diciendo es, Oscar viene y nos hace un cuento fantástico sobre lo que pasaba en el frigorífico. Pero está comprobado que no les pagaban hace 6 meses. El cuento fantástico de lo que pasaba en Santa Clara de Olimar. Luego tenemos el cuento fantástico de lo que pasaba en la estación de servicio de Colón. Y después, ayer, tenemos el cuento fantástico de los muchachos de Adión adentro del despacho del intendente. Yo voy a pasar las imágenes de cómo estaban trabajando bajo la lluvia y sin equipo. Mónica. Yo creo que la señora de Salto... Me está llamando Marcelo Nube. En cualquier momento vamos a ir al contacto con uno de los integrantes del movimiento Un Solo Uruguay. Decías, la Mónica. Señora de Salto, por más que el sindicato defendiera lo que Oscar dice, que es el hecho de que ella pueda cobrar, ella también tiene derecho a decir, no me defiendas, déjame tranquila, porque si yo quiero entrar a trabajar, voy a entrar. Y no tiene que estar peleándose con nadie. Acá me parece que yendo al tema general, vamos a ir al tema general. Hay mucha gente que está enojada porque hoy participamos los de nuestra generación en la lucha por el derecho a la huelga y el derecho a sindicalizarnos, porque nos criamos en dictadura y pasamos todo ese proceso donde estábamos reclamando esos derechos. Hoy creo que la gente lo que está reclamando es el derecho a trabajar si quiere, y a que un sindicato no le venga a meter la pesada si tiene ganas o no. Porque el querer trabajar, más allá de lo que diga el sindicato, también es un derecho. Y eso me parece que está como olvidado. Yo he pasado, y lo tengo en mi familia, a un trabajador de la Intendencia de Montevideo, no de la central, sino de una escuela que es descentralizada, o sea, está en otro local. A él lo han sacado con violencia un día que había huelga, y él no quería hacer huelga. Y vinieron los del sindicato y le dijeron, loco, de acá te tenés que ir, porque la escuela la vamos a cerrar y tenés que salir. Bien, yo no quiero que me den cuenta. Claro, no que me eso quiero pasó en ir. Santa Clara, ¿no? Andate, No hubo un solo trabajador queriendo entrar a trabajar. Paula, Está querías claro, hacer ¿no? un apunte. Tengo a Nube en línea, sí, Paula. Brevísimo, dos cosas. Una, que la ocupación se supone que debe ser el último recurso. Y el despido de un trabajador también. También. El último, exacto. no el primero, como en este caso. Por supuesto, en Ahí eso va, estamos de acuerdo. nos pusimos de acuerdo. Y lo segundo, lo que plantea la OIT, que lo decía en el panel, lo que plantea la OIT dice, el derecho de huelga existe, la ocupación existe como extensión. Como parte del ejercicio. Extensión del derecho de huelga, siempre que los trabajadores
puedan ingresar y los dueños de las empresas. Eso en este país por lo menos es impracticable. Imposible. Es impracticable. Es una falacia. No pasa. Es una falacia. En Santa Clara no pasó eso, Es no una hubo un falacia. solo trabajador queriendo trabajar. ¿Cómo el trabajador Pero trabaja con pongamos lo que pasó en Santa Clara. ¿Qué grupo de trabajadores que van a ocupar le van a abrir el camino al empresario y a los trabajadores que en este quieren caso entrar? no se le ¿Y sabés impidió cuál es? ni al empresario ni al trabajador de Santa además, Clara. La gente tiene que saber, no se le impidió ni a ningún trabajador porque ninguno quiso, ni al empresario de Santa Clara. Hablemos de la realidad, pues si no hablemos de un abstracto o de otros conflictos. Hablamos de lo que pasa siempre, capaz que no haya pasado ahí. Pero hablemos de lo que pasa siempre. Marcelo Nougué está en línea con nosotros. Marcelo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, en principio le quiero hacer una pregunta sincero. ¿No se va a retractar Ana Silva ni la UNTRA por lo que dijo en Radio El Espectador? El problema no es que se retracten, el problema es los audios que los propios involucrados en la movilización dicen que son ellos, que estaban reunidos, y Brea Sanabria en los audios, en los distintos programas, ha dicho que él, como integrante del grupo, desde el WhatsApp del grupo, convocó a las 6 de la tarde. O sea, no tendríamos que ser, tendría que ser Brea Sanabria y los que se movilizaron decir que ellos en realidad estaban hablando, pero que no integran ese colectivo, cuando sí dicen que sí lo integran. Bien. Y cuando quedó demostrado que sí lo integran. Entendido, Cicero. Nougué, ¿cómo está observando esta polémica que los involucra una vez más? Bueno, a ver, en primer término, con tristeza porque se empezó a hablar un tema y obviamente para no discutir el tema, porque no tienen argumentos, sacan el tema al ojo, ¿no? Acá lo que pasó en Santa Clara es un tema entre los trabajadores, el dueño de la estación de servicio y la gente del pueblo. No tengo ni idea de las condiciones de trabajo porque nosotros no estamos involucrados en el tema. Entonces me parece interesante discutir, porque hoy el otro día se nos involucró también en el hecho que no hablan de la estación de servicio de Montevideo, en la agresión al trabajador. Sí. Entonces, la vinculación a los dos hechos nos parece muy grave. Este segundo sobre todo porque es con agresión a un trabajador por otros trabajadores. Entonces, nos parece de muy mal gusto querer involucrarnos en algo que no tenemos nada que ver. Ustedes van a iniciar una acción, tengo el comunicado acá, ¿van a iniciar una acción penal contra la dirigente Ana Silva? Nosotros estamos pidiendo o exigiendo que presente las pruebas que dice que estamos vinculados a los dos hechos, y en caso de que no presente las pruebas de que el movimiento está vinculado, el movimiento como tal está vinculado a los dos hechos, vamos a empezar acciones. Porque con el criterio que están diciendo ahí, pues en cualquier momento, como algunos hinchas de Peñarol o de Nacional, los clubes también van a estar involucrados. O sea, hay gente que participa en el movimiento, hay mucha gente que no participa en el movimiento, habrá gente de los distintos partidos políticos y habrá gente de distintos cuadros de fútbol. Lo que es preocupante es que quieran involucrar a las organizaciones en esto. Cicero, ustedes se están vinculando, de acuerdo al audio que escuchábamos, al movimiento Un Solo Uruguay en coordinación con el Partido Nacional, tanto en los hechos de Santa Clara como en la estación de servicio de Colón. No exactamente. Nosotros lo que decimos... Escuchamos clarito lo que decía Ana Silva, ¿no? Sí. Eso está claro, sí. Eso. Una cosa es lo de Santa Clara, donde la gente que fue a la estación dice que integraba el Partido Nacional. ¿Sabe por qué? Porque usted es compañero gremial de Ana Silva, que asoció los dos hechos. Eso es lo que llama la atención. Nosotros lo que decimos en el segundo hecho, el de la estación, y queremos diferenciar dos cosas distintas. Una es la agresión al trabajador. Correcto. Y por el otro lado está lo que pasó con la empresa. Sí. Con la empresa, los trabajadores sindicalizados por estos hechos, que involucraban también a un trabajador sindicalizado, lo discutió con la empresa en diciembre. Con la empresa se llegó a un acuerdo. Luego cambió de dueño a la empresa, no la firma la empresa es la misma, y la empresa decidió presentar una denuncia asesorada por... ¿Pero dónde encaja el movimiento Un Solo Uruguay? No, nosotros no decimos del movimiento Un Solo Uruguay, decimos la vinculación del Partido Nacional... En un programa de radio. Sí, lo escucho, Nougué. A ver qué me decía. No, que sí, que a ver, lo dijeron públicamente en un programa de radio. Entonces, cuando hablan de querer dividir la sociedad, dividir que agrede y más sin argumentos. Porque uno puede estar en discrepancia y puede discutir todo lo que quiera. Y nosotros estamos dispuestos a discutir y hemos participado en cuanto ámbito nos han invitado.
Ahora, una cosa es discutir sobre cuestiones fundadas y otra cosa es difamar a una organización de esta forma. Claro, porque lo dijeron concretamente y directamente que estábamos vinculados a los dos hechos. Me permite, Nogué, porque de pronto alguien se está integrando en este momento al programa. Si el director lo dispone, quiero el audio de Ana Silva, donde existe esa asociación. De pronto, lo que sí podemos hacer es decir, hoy por hoy el gremio metalúrgico toma distancia de... A ver, ¿qué decía Ana Silva? A ver, por favor, en Radio El Espectador. Hay una clara relación en estos hechos que la verdad se salen de lo normal, de la rutina cotidiana, tanto los hechos que se dieron en Santa Clara de Olimar, como los hechos que hoy están planteando acá, que nos llaman mucho la atención. Nosotros repudiamos la actitud de dichos trabajadores, retiramos el respaldo de ser así, pero sabemos que hay una clara organización por detrás de todo esto, vinculación directa con el Partido Nacional y con los propios autoconvocados. Bien, a ver, ¿cuál es la posición entonces? Tengo un comunicado de la UNRWA que en este momento están mirando el programa y lo han redactado. Pero a ver, Cicero, por favor. Nosotros decimos... ¿Usted respalda lo que dice Ana Silva? Es que no tengo elementos para respaldar o no respaldar. Es una apreciación de la compañera como integrante de la dirección que estuvo reunida con la empresa, que el dueño de la empresa le manifestó que él, como militante del Partido Nacional, está dentro de todo, acompaña todo este proceso, que tanto el de Santa Clara, que está en contra de los trabajadores, que no va a permitir organización sindical, y por eso es que se hace una asociación de lo que pasó en Santa Clara, de lo que pasó incluso en la movilización, porque también hubo un audio que andaba circulando en una estación de... Hoy daban a Maradona como muerto. Pero un audio donde directamente decía que la UNRWA iba a ir en esos famosos 5 o 6 ómnibus a invadir Santa Clara y a ocuparle la estación y que por favor le avisaran al dueño. Bien, ese audio es un audio real. A ver, ¿cuál es la comunicación? Están mirando el programa los integrantes del gremio de los metalúrgicos. ¿Qué acaba de emitir, Paula? Lo primero que vamos a decir, que es la conclusión de esto, es que la UNRWA dice, lejos de retractarnos, solicitamos a un solo Uruguay a desmarcarse de los últimos incidentes y al Partido Nacional a aceptar la reunión solicitada. Ajá, bien. Así que bien concreto. Sí, primero, Alejo Umpierres, voy a estar con usted, pero antes, a ver, Nogué, acaba de escuchar lo que ha señalado el gremio de los metalúrgicos. Sí, a ver, seguimos en la misma. Cuando pasó lo de Santa Clara, nosotros salimos en todos los medios a aclarar que no teníamos nada que ver, o sea que de ese hecho como organización nos demarcamos enseguida. Y sobre el hecho acaecido en Montevideo de la agresión al trabajador, esta señora nos convidó a algo que no teníamos menos que ver. Entonces, más que nosotros desmarcarnos, que ellos nos falten a la verdad y no nos falten al respeto como organización. Nosotros hemos sido muy respetuosos de todo como para tener que recibir esto en silencio y todavía decir que tenemos que desmarcarnos. Es una falta de respeto para el movimiento. Marcelo Nogué, como usted sabe, seguiremos en contacto, eventualmente podemos seguir hablando aquí mismo en el estudio como ya ha estado. En principio, agradecerle esta participación, muy amable. No, muchísimas gracias y quedo a las órdenes. Alejo. Me preocupa porque ya el despropósito no es el error que pueda haber tenido una dirigente apresurada ante un micrófono en una declaración de la cual uno puede reflexionar y después decir no tuve el tenor adecuado. A mí lo que me preocupa es la ratificación del sindicato metalúrgico detrás de todo esto. Estamos en un grado de paranoia de involucrar al Partido Nacional en una maniobra que termina inclusive en un atentado que son militantes sindicalizados contra otro pobre empleado discapacitado de raza negra. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Pero por favor, ya estamos en un grado de locura. Pero quiero decir lo último que dice el comunicado del UNRWA. El Partido Nacional no va a dar esa reunión por una cuestión muy simple. Sería reconocer que tenemos un acto de involucramiento en ello. ¿Por qué se nos pide una reunión a nosotros si ni el señor Vereda Sarabia, a quien no conozco, yo no sé si ha participado en una lista del Partido Nacional y por lo que me dijeron otros compañeros amigos, no ha tenido jamás un cargo de representación política del partido. Y el dueño de la estación de servicio, si es blanco o no es blanco, el de Colón, ni idea, porque no sé ni cómo se llama ni lo conozco, y cada cual podrá haber sido blanco como Colorado Frente Amplista, poco me involucra. Entonces, estamos perdiendo los puntos de referencia en el debate. Pero es que yo volví a escuchar a Ana Silva, que la había escuchado el lunes de mañana en el programa tuyo de la radio, Daniel, y esta señora cuando dice rechazamos,
en caso de ser así. El día sábado la prensa nos informó de la formalización, que es el nuevo nombre del procesamiento, en este caso con sentencia, porque hay un acuerdo y a uno le fue aplicado 4 meses y al otro 6 meses. Y esta señora el lunes dice, en caso de ser así, o sea, el escepticismo de la UNRWA llega hasta el extremo que una decisión de un juez que procesó a unos agresores patoteros que castigaron a un compañero de trabajo porque manifestó creencia religiosa y deseo de retirarse, no sé, de qué actividad, en caso de ser así. ¿Y dónde estaba la señora Silva? Hay más de esta comunicación de los metalúrgicos. En el comunicado de la UNRWA hay un par de explicaciones. Primero, ellos se desmarcan de la actitud de los trabajadores que agredieron al otro trabajador. O sea que confirman que el caso fue así. Pero además, dan una especie de explicación para lo que veníamos hablando de Ana Silva. A ver. Ellos dicen, las declaraciones de la dirigente sindical, separando los temas, informando que estamos al tanto de una organización que apunta a desmantelar a los trabajadores, que en varios casos coinciden actores de un solo Uruguay y dirigentes del Partido Nacional, se da en las siguientes circunstancias. Entonces ahí es donde ellos lo que dicen es, por un lado, que la movida en Santa Clara fue dirigida por dirigentes identificados con un solo Uruguay y apoyada por dirigentes blancos. Pero además, dicen, la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay fue quien aconsejó al dueño de la estación de servicio presentar los videos del hecho aberrante que sucedió en la estación de Montevideo. Hecho que, según supimos, dice el sindicato, se viene trabajando desde hace 2 meses y se presenta la denuncia luego de lo sucedido en Santa Clara. Ahí es donde entonces ellos vinculan los dos hechos. Con la abogada, digamos, o con la representante legal también se menciona acá, ¿no? Hay una abogada que representa a Unvenu en el Ministerio de Trabajo, es la doctora Luisa Iturralde, hermana del diputado del Partido Nacional, Pablo Iturralde. El estudio de la profesional fue denunciado en 2 ocasiones por representar a Unvenu y a distintas empresas de dueños de estaciones de servicio, es lo que dice la comunicación de los metalúrgicos. El colmo, la actividad profesional es objeto de análisis de la doctora. Me voy con Leticia Fernández Feijó, que hace rato hay gente opinando y no los queremos dejar afuera del debate. Leti. Exactamente, ya tenemos varios mensajes de todos ustedes de sus casas, pero antes vamos a actualizar el sondeo. Les recuerdo la pregunta. ¿Cree que el enfrentamiento entre un solo Uruguay y el sindicato metalúrgico es síntoma de una sociedad polarizada? Les cuento que el 73% dijo que sí, el 19% dijo que no y el 8% no sabe. Y ahora sí vamos a compartir con ustedes algunos de los tweets que nos está llegando a @todaslasvoces4. Los sindicalistas ven todos los problemas en los demás, ellos no abusan del poder, ellos no son racistas, es culpa de los patrones, el capitalismo y Estados Unidos. Eso nos decía Javier. Y Marco opina que la ocupación es una clara extensión del derecho de huelga. Si fuera por los patrones, ni sueldo cobraríamos los trabajadores. Todos los derechos que tenemos se lograron con lucha. También tenemos el comentario de Juan, que nos dice, una cosa es que les peguen mal y tarde, tienen donde reclamar, pero no pueden dejar a los trabajadores que quieren trabajar sin poder entrar en su lugar de trabajo. Esos son algunos de los tweets que nos estuvieron llegando. Recuerden que lo pueden hacer al hashtag OpinoEnTLV durante todo el programa. Gracias, Leticia. Sí, primero que nada porque se dejó entrever de que 4 dirigentes sindicales habían atacado a un trabajador. No, había un solo, fue lo que dijo había solo un afiliado y dentro de los 4 procesados está el encargado de la estación de servicio que participó en los distintos videos, que estaba al tanto de toda la situación, que es el responsable de la empresa cuando no está el dueño de la empresa. Eso primero que nada. Y lo otro que tiene que ver, que el sindicato en esa estación, no solamente en esa estación, ha promovido, es uno de los pocos sindicatos que en los convenios colectivos, junto con el ZUNCA, tiene el fomentar el ingreso de trabajadores con discapacidad a los ámbitos de trabajo, cuestión que en este caso, en nuestro convenio, el que lo viene incumpliendo es la Unvenu, que no ha hecho lo que establece el convenio. Pero lo otro, esta empresa y el sindicato fue a discutir, tenía el trabajador que tenía esta discapacidad, que cobraba una pensión, lo tenía trabajando todo el mes y aportaba por él solamente 14 jornales al mes. Esto está en discusión. Hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo y como la estación estaba en proceso de venta, quedó en suspenso esa reunión. Ese dinero al trabajador involucrado todavía se lo está debiendo la empresa. Lo queremos denunciar también públicamente porque es el trabajo que ha hecho el movimiento sindical y el resto de los trabajadores en esta estación
Y creemos que el hecho de no solamente de esta violencia, y lo discutimos con los trabajadores cuando le dijimos que no los íbamos a apoyar, que le quitábamos todo el respaldo, tiene que ver que aunque ellos entiendan de que era un juego y que era una amistad, es un problema que tiene toda la sociedad, que consideran que lo que pasa... A ver, no entiendo. La gente, el conjunto de la sociedad, considera que lo que pasa en la despedida de soltero, de desnudar a una persona, atarlo, dejarlo en intemperie, que ha causado incluso muerte de alguna de esas personas... ¿Esto que pasó es un juego? Es lo que nosotros decimos como movimiento sindical. Lo peor es que se entiende que es como un juego, que es una broma entre amigos. Lo dicen los propios amigos de las personas que se van a casar. Los propios amigos y familiares directos de las personas que se van a casar. Cuando hacen una despedida de soltero, entienden que eso es una broma, que es un juego. Cuando nosotros del movimiento sindical no solamente decimos que no, estamos en contra de eso, ni siquiera lo promovemos, o todo lo contrario, pero lo peor de todo es que todavía la sociedad entiende que eso está bien, que es parte de las costumbres. Mónica. Hay un tema, ¿no?, que es el de siempre echarle la culpa, ¿no? Hoy la CIA paga menos, entonces ahora es la culpa de todo. A cualquiera, no sé, se le sale el taco a un zapato y la culpa la tiene un solo Uruguay. Y además, ya que estamos, un solo Uruguay tiene que ver con el Partido Nacional. Primero, yo lo que me pregunto, ¿no?, ¿qué tiene de malo si los integrantes de un solo Uruguay, aunque fueran todos, fueran del Partido Nacional? Parece que por eso los convirtieran en delincuentes. Yo creo que no. El hijo del ministro de Agricultura, por lo que sé, es uno de los dirigentes de un solo Uruguay. Sí. O sea... Cortita, no, Mónica, tengo, porque si no va a suponer que no lo estamos recibiendo. Me acaba de mandar un mensaje al celular Juan Brea Sarabia. Soy Juan Brea, me nombraron 4 veces ya, me gustaría contestar algunas aberraciones, dice Brea, que están diciendo. Muy triste no haber podido salir a defenderme cuando me nombraron 5 veces. Bueno, acá la dinámica del programa implica que, ante estas circunstancias, en la medida de lo posible, si los podemos incluir en esta edición, bien, y si no, lo haremos más adelante. Sí, y dice, por todos los medios intenté comunicarme. Redondía, Mónica, por favor. No, decía que me parece podemos que... llamar a Brea, ¿no? Si esta es una costumbre, y yo estoy de acuerdo que esos juegos y esas groserías violentas de someter a otro como una broma y para reírse, son aberrantes y todos lo tenemos que condenar. Lo tenemos que condenar. Y me parece que el movimiento sindical que lidera socialmente, incluso moralmente e ideológicamente, ni hablar, a una gran parte de la sociedad, debería decir, sin vueltas, esto es horrible y nosotros lo condenamos. Y no empezar con que, bueno, lo que pasa es que... lo dice. Está. Repudia la dirigente que habló con Daniel empieza a meter con que un solo Uruguay, con que si esto, con que si la empresa le debe plata al trabajador, no sé qué. Es horrible. Y en todo caso después quizá hablamos de eso en otro momento. Bueno, pero no empecemos con que la culpa la tiene este, y la tiene el otro, y la tiene el otro. Vamos a hacer una pausa porque estamos ajustados. De hecho, se viene debate mundial también. Ya le pasé a la producción a Mike Urán, una extraordinaria colaboradora. El otro día cuando mencionábamos lo de los 100 programas, ella es una especie de arquitecta de todo esto, así que le damos un abrazo un tanto atrasado en cuanto al saludo. Mike ya tiene a Brea Sarabia en línea. Pausa, antes el consejo con Leticia. Exactamente, quiero recomendarte Acompaña, una empresa que no es la primera y no es la más grande, es la mejor. Acompaña es la única que te cuida exclusivamente con enfermeros y ahora también te da servicios odontológicos gratis para toda tu familia. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como Acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Bueno, la sociedad, no sé si polarizada, pero fragmentada, y me parece que esta es una manifestación de lo que está aconteciendo en algunos sectores de la sociedad. Vamos a la pausa y luego estaremos ya rematando este tema a cuenta de seguir hablando de este asunto, porque si Brea quiere venir, si los metalúrgicos también quieren participar, aquí estaremos. Pausa brevísima y seguimos con todas las voces. Bueno, hay algo importante que me parece que debería ser enfatizado. Lo que está claro es que la UNMRA, el sindicato de los metalúrgicos, repudió lo que pasó en la estación de servicio de Colón. De hecho, Cicero, usted tiene un video que
le acaba de llegar. No lo podemos mencionar ahora en el sentido de lo podemos procesar luego, pero le acaba de llegar, no tenemos capacidad técnica. Pero cuénteme. Es un video donde se ve a las trabajadoras que estaban en la parte administrativa de la estación, que no son sindicalizadas, eran administrativas nada más, que quedaron encerradas dentro de la estación de servicio porque cuando el dueño cerró la estación, trancó la reja de la estación. La estación es algo particular, a diferencia de lo que decía el abogado. En la estación, cuando el sindicato, la UNRWA particularmente, lleva adelante una ocupación, más allá que este no haya sido el caso, lo que cierra es el despacho de combustible. Los trabajadores, que son los que despachan combustible, son los que no despachan combustible, no hay nada que trancar, no hay nada que cerrar. El dueño es el que se queda con la llave. Y en un caso particular, hace unos años tuvimos que la mitad de los trabajadores no estaban sindicalizados y no querían trabajar, y el acuerdo que se llegó con la empresa es que cerrara la mitad de los surtidores porque la mitad quería trabajar. Y en muchas estaciones de servicio, en el interior sobre todo, que se despacha a ambulancias, bomberos, siempre que hay una medida se le plantea al dueño, que es el que tiene la decisión de si va a suministrar combustible o no, que no tenemos problema que un trabajador se quede despachando combustible. Hace unos cuantos programas, creo que utilizaba la misma figura, es delgadita sí la línea entre el derecho al trabajo y el derecho a la huelga, Amelio. Estamos a veces en ese contencioso. Las dos, hay derecho al trabajo y derecho a la huelga. Sí. No hay derecho a ocupar y no hay derecho al piquete. ¿Cuál prevalece? No, prevalecen los dos. Es decir, que el que quiera hacer huelga, haga huelga, y el que quiere trabajar tiene que tener garantías para trabajar. ¿Sabe cuáles son? Sí. La prueba del piquete y de las ocupaciones es el fracaso de la huelga, porque son las minorías las que marcan el piquete y la ocupación. Si todo el mundo adhiriera a la huelga, no habría necesidad de piquetear y no habría necesidad de ocupar, porque nadie trabajaría. Bien, es la prueba de las minorías. Gracias, Amelio. Juan Brea Sarabia está en contacto con nosotros. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Daniel, un gusto estar con ustedes y perdone que les estoy sacando tiempo, que usted es el invitado. Pero lo escuchamos con atención. Usted ha señalado que 5 veces fue mencionado su nombre y quiere responder a algunas de las, no sé, barbaridades creo que mencionó. Exactamente. Bueno, mire, en primer lugar... Aberraciones. Sí, en primer lugar, decirle que lo que pasó en Santa Clara fue un hecho sumamente espontáneo, organizado por mí, por supuesto, como ha dicho gente de ahí. Cuando nosotros fuimos a poner nafta a las 10 de la mañana a mi hijo, nos dijeron que no nos iban a poner y que la estación estaba ocupada. Esto lo dijo el muchacho despedido que es amigo de nosotros. Y a lo largo de la mañana, nosotros hicimos un trabajo muy bien hecho y que inclusive estuvieron escribanos trabajando, que se lo vamos a llevar, que es lo que siente la población. Fueron más de 15 personas a poner nafta, pero no fueron autoconvocados en 4x4. Fue el canilla, voy a dar el nombre, un muchacho en una moto, fue un hombre que se llama el Colorado Álvarez, que es un hombre que corta leña, que fue a buscar en una botella de nafta, y le dijeron que no porque estaba ocupado. Pero también fue la ambulancia del pueblo con el doctor Guzmán a buscar gas, y también le dijeron que no porque estaba ocupado. Entonces, el pueblo entero hizo un documento, Daniel, que se lo vamos a presentar, en el cual ya tenemos acá en mi casa más de 400 firmas del pueblo de Santa Clara. Usted imagínese lo que es Santa Clara para ya tener 400 firmas, diciéndole a la gente del PIT-CNT que eso que ellos están diciendo que estaban en asamblea pacífica, eso no es la realidad. Si quieren decirlo a la gente, que lo diga. Y lo otro que el señor Andrade está tocando de oído, que se corrija bien, es lo que está diciendo, que yo dije que el muchacho cambió lo que él acaba de decir. Yo lo que dije que al muchacho lo conozco mucho antes que entrara a la estación de servicio. Lo conozco cuando trabajaba en una verdulería. Y lo que dije, que desde que se asoció, y eso fue dicho en el programa de Esta Boca es Mía, que de ahí lo saca él, lo que dije es que la gente del pueblo los últimos años ha empezado a tener quejas de este muchacho. ¿Por qué lo analizarán ellos? No es mi caso, yo me llevo bien. Pero no puedo permitir que estén diciendo que yo digo que porque asociarse al PIT-CNT es mala palabra. Nosotros respetamos muchísimo lo que es el trabajo de los sindicatos, lo que es la reivindicación, lo que es el trabajador, porque nosotros somos trabajadores. Brea, pero estaban de asamblea, respetaron pilas, ¿oído? Bien, Brea, si me permite, porque nos quedan, a mí me quedan 2 minutos de programa. 1 minuto, Oscar, por favor. No, pero estaban de asamblea. A ver, es un hecho... Lo voy a decir con claridad ahora que está Brea Sarabia. El hecho de la sonada contra una asamblea sindical es un hecho cercano al fascismo. O sea, ir contra una actitud sindical, donde los compañeros están defendiendo a un trabajador echado, mal echado, contra una moción del Ministerio de Trabajo, echado por
pedir ropa de trabajo, por pedir ropa de trabajo. O sea, esos son los motivos del despido. Una actitud prepotente de la patronal. Meterse en un conflicto sindical, hacer de fuerza de choque de la patronal es una barbaridad. Y lo que hizo el Partido Nacional, algunos dirigentes, no todos, lo que hizo el senador suplente, lo que hizo Botana, de aplaudir cómo se va contra el sindical, tendría que desmarcarse el Partido Nacional. Bien, Brea, permítame, 30 segundos para un cierre, si cierro con usted. Sí. No, me gusta porque hace pocos días atrás escuchaba, no me acuerdo cómo se llama el nombre científico, de que se está analizando sociológicamente y especialmente a través de las redes, que a medida que avanza una discusión termina apareciendo el término Hitler, nazismo o fascismo como argumento catalizador para tratar de desvirtuar todo lo que sea el pensamiento ajeno al propio. Gracias. Y si estamos cerrando simplemente una reflexión final que me parece muy importante. Tenemos que desmontar la lógica de la confrontación en la sociedad. Brea, ese es el rol fundamental que tenemos que hacer como solamente sociedad. Lo siguiente, si es como ha dicho la muchacha esta, Ana Silva, o el señor Andrade ahora, de que estaban en una asamblea que según ellos empezó a las 10 de la mañana. A las 6 de la tarde seguía la asamblea, los autos estaban atravesados en la estación, no echaban nafta y eso no era ninguna porque estaban de paro. Que digan lo que quieran, el pueblo entendió otra cosa y eso es lo que manifestó el pueblo con más de 400 firmas avalándola. Si quieren mentirle a la gente, que le mientan. Nosotros tenemos la obligación de decir lo que sentimos. Bien. Muchísimas gracias y perdonen. Muchas gracias a ustedes. Sí, sí, por favor. Ponemos un simple ejemplo. Si durante los cortes de ruta que hizo el movimiento Un Solo Uruguay el 11 y 12 de junio hubiera ido Fernando Pereira, Marcelo Abdala, Óscar Andrade, la dirección del sindicato metalúrgico, hubieran ido a nombre personal, diciendo, sí, soy dirigente sindical, acá manda el movimiento sindical. Hubiera desalojado, en realidad las máquinas, porque había poca gente para desalojar. ¿Qué estaría diciendo otros sectores? Que la actitud del movimiento sindical es una actitud fascista, que es etcétera, etcétera. Entonces serían los mismos argumentos. Gracias, Cicero. Muchas gracias por su presencia. Alejo, también a ti, como siempre. Al profesor Eduardo Ameglio, a Brea, que estuvo, a Nogué, que también participó. Todas las voces, el panel de lujo, como siempre. Este asunto va a continuar. Lo que sigue ahora es debate mundial con el enorme equipo deportivo de Montecarlo Televisión y con invitados, como siempre, de lujo, para seguirlos con atención. Luego de la pausa, que pasen todos muy bien.